1 de octubre. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, por lo que estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Estamos también disponibles en TikTok. Y en esta ocasión, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, está con nosotros el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar informándole que ya el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, está comenzando a anunciar las primeras posiciones de su gabinete. Hay que decir que este lunes Donald Trump nombró a Elise Stefanik, una congresista de Nueva York, como la embajadora, la que será la nueva embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Elise Stefanik, muy a la usanza, a lo que usa, acostumbra Donald Trump, Elise Stefanik es alguien particularmente crítica de las Naciones Unidas. Así es que ahí va y la pone de embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Hay que decir que Stefanik ha sido una de las más vocales defensoras de Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos. Durante el fin de semana, bueno, de hecho fue el lunes en la mañana, también Donald Trump designó a Tom Homan como su zar fronterizo, fue como lo bautizó, zar fronterizo, y como su nombre lo indica, será el que esté a cargo de la agencia de seguridad en las fronteras de Estados Unidos. Hay que decir que Homan ya había ocupado el cargo de director de la organismo de inmigración y aduanas de los Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump, y es alguien muy conocido eh, anti-inmigrante o anti-inmigrante indocumentado, vamos a decirlo así, anti-inmigrante indocumentado. Hay que decir que hay que decir que Donald Trump, uno, sigue mencionando que va a implementar su promesa de campaña de hacer deportaciones masivas. O sea, el objetivo en teoría son 10 millones de inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos. O sea, ese es el objetivo. Es el objetivo. Y Donald Trump sigue con
mencionando que el objetivo lo va a establecer, que va a cumplir esa promesa. Y esta designación de esta persona indica que efectivamente se dirige a ser serio en esa promesa. Ahora, existe un consenso de que es inaplicable, es inviable, no es aplicable en la práctica mover, deportar a 10 millones de personas simplemente por la cantidad de personas de que se trata, simplemente por eso. Logísticamente es imposible, existe ese consenso. Pero lo que sí podemos decir, aparentemente, es que Donald Trump va serio con eso y que de mínimo va a hacer 2 o 3 movimientos en la forma de redadas que lo hagan parecer como que está cumpliendo con esa promesa. Ahora, ¿de qué manera va a controlar Donald Trump las potencialmente dañinas imágenes de todo tipo de violación de derechos humanos, simplemente desde el momento en el que están rodeados? O sea, lo que yo estoy tratando de decir es que no sé cómo se puede aplicar una redada de acaparar a cientos, decenas de sospechosos de inmigrantes ilegales, arrestarlos y empezar su proceso de deportación sin que estén cámaras presentes y sin que se vean escenas impactantes que pueden generar un problema de imagen y relaciones públicas muy grande al responsable de hacer esas imágenes, es decir, al presidente Donald Trump. Yo creo que este gobierno tiene que estar, o el presidente Donald Trump tiene que estar consciente de eso. Y entonces, pero pareciera que él va dispuesto a mínimo dar la apariencia de que va a hacer algo, mínimo, y de que está cumpliendo con esa promesa. Entonces vamos a ver de qué manera Donald Trump va a balancear de nuevo su deseo de cumplir esa promesa con los efectos negativos, potencialmente negativos, muy negativos, que pueda traer la aplicación de esa promesa. Porque yo no veo, francamente, al pueblo de Estados Unidos, no a los que votaron por Donald Trump, necesariamente aplaudiendo escenas horroríficas de gente sufriendo porque las están arrestando con o sin violencia, que seguramente va a ser con violencia, pues seguramente algún tipo de violencia tendrá que haber, para llevar a deportarlas, ¿no? En fin, veremos cómo se hace eso. Mientras tanto, como efecto de la elección de Donald Trump, hay que decir que los mercados de valores de Estados Unidos continúan en su rally desde específicamente el triunfo de Donald Trump. El dólar estadounidense subió por 0,3% respecto a una canasta de otras monedas del mundo durante este lunes. Mientras tanto, el Bitcoin subió para pasar los $82,000 por primera vez en la historia. Hay que decir que Donald Trump ha sido siempre amigable con el Bitcoin, específicamente durante su campaña, y por tanto se espera que vaya a impulsar legislación favorable a la criptomoneda o a las criptomonedas. Y eso explica el salto de el Bitcoin. Hay que decir que allá en Nueva York, de todos modos, fue una jornada muy positiva, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,69%, mientras que el Standard & Poor's 500 subió 0,1%,
y el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,06%. Son ganancias pequeñas, pero sin embargo continuas, que están alimentando ya lo que es un mercado en terrenos récord, específicamente para el Standard Poor's 500 y el índice industrial Dow Jones. Las acciones de Tesla, bueno, pues espéreme tantito, fíjese, yo aquí estoy leyendo, le acabo de decir que el Bitcoin pasó los $82,000, pero yo estoy, esta fuente es The Economist, que dice que pasó los 82,000. Yo en este momento estoy viendo en vivo a CNBC y CNBC dice que el Bitcoin alcanzó los 88,000. Hay una diferencia importante entre 82 y 88, pero quiero suponer que la nota de CNBC es más actualizada que la de The Economist. Así es que Bitcoin en los 88,000, en terreno definitivamente histórico, pero también las acciones están en terreno histórico. Por cierto, una acción que está en franco rally, pero rally en serio, son las de Tesla. En esta ocasión, en esta jornada de ganancias en el mercado, pero ganancias moderadas, modestas, como estábamos viendo, las acciones de Tesla subieron 9%. 9% solamente en esta jornada. Por la cercanía, la apuesta ganadora que el fundador de Tesla hizo por el gobierno o por el candidato Donald Trump. Tanto así que se da por sentado que Elon Musk tendrá un puesto en el gabinete de Donald Trump. Pero aunque no tuviera el puesto, de hecho, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, el que Elon Musk tenga un puesto formal en el gabinete lo mete en un problema porque va a estar con conflictos de interés, como alguien de gabinete que tiene y que es contratista o sus empresas son contratistas del gobierno de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que me parece a mí, nada más que yo no pienso como político, pero me parece a mí que le vendría mejor a Elon Musk quedarse sin un puesto formal dentro del gobierno, pero sí absolutamente cercano, como cercano es. Solamente esa cercanía es lo que está haciendo este rally en las acciones de Tesla. Me parece a mí que sería muy riesgoso para él pertenecer al gobierno. Le conviene más permanecer afuera, pero influyendo, como lo está haciendo definitivamente actualmente. Por cierto, cambiando de tema, hay que decir que el Kremlin en Moscú negó a la información de que Donald Trump platicó sobre la guerra en Ucrania con Vladimir Putin durante el fin de semana. Concretamente, el diario Washington Post reportó que Trump le aconsejó al presidente de Rusia no escalar el conflicto en Ucrania. A esto, el vocero de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, llamó a estos reportes como información falsa y dijo que Vladimir Putin no tiene planes definidos de hablar con el presidente electo de los Estados Unidos. Así es que, ¿a quién le cree usted? ¿Al Washington Post o al vocero de Vladimir Putin? El primer ministro de la Gran Bretaña, Keir Starmer, se reunió en París con el presidente, con su homónimo, o con su homólogo, mejor dicho, Emmanuel Macron, y ambos prometieron un apoyo inquebrantable hacia Ucrania. Y es importante esta declaración y esta aseguranza de apoyo,
porque la reelección de Donald Trump, por supuesto, que pone una significativa nube de duda sobre el compromiso de los Estados Unidos de ayudar a Ucrania a combatir a Rusia. Sin embargo, el motivo principal de la visita de Starmer a París es para las conmemoraciones del Día del Armisticio en la ciudad Luz. La bolsa de criptomonedas ya difunta FTX demandó al que era su principal competidor, Binance, y al que fuera su anterior jefe y fundador, Changpeng Zhao, y los demandó por $1.800 millones. En el 2021, Binance, que era competencia de FTX, vendió un 20% de sí misma a FTX. La compañía, FTX, argumenta que Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, quien actualmente está en la cárcel, realizó esta transacción de manera fraudulenta, ya que FTX era en ese momento insolvente. Por supuesto que esta demanda no hace más que emproblemar aún más a el señor Changpeng Zhao, quien recientemente se declaró culpable de lavado de dinero. O sea, todo sucio y huele mal alrededor de las principales casas de intercambio de criptomonedas en el mundo. Pero mientras tanto, el Bitcoin sigue subiendo. Así es que tiene usted eso. Bien, decir que ahora que Donald Trump está de vuelta en la presidencia, pues como usted sabe, se espera que vaya a haber grandes cambios del status quo. ¿De cuál status quo? De todo status quo. De todo status quo. Hay que decir que representantes de todo el mundo comenzaron a reunirse en la capital de Azerbaiyán, en Bakú, para la reunión anual COP29 de las Naciones Unidas, específicamente la cumbre climática de las Naciones Unidas COP29. Algunos ya han considerado a esta COP de este año simplemente como una reunión de rutina, porque hay preocupaciones bastante serias sobre la sustentabilidad de, por ejemplo, el país sede, ya que Azerbaiyán básicamente su economía depende enteramente de la producción de petróleo. Sin embargo, la realidad es que las decisiones que se tomen en esta cumbre serán de importancia no solamente porque quienes acuden, que son las Naciones Unidas, deben todos acordar en un nuevo objetivo para la cantidad de dinero anual que los países ricos deben de proveer a los países pobres para ayudarlos a mitigar los efectos del cambio climático y también a adaptarse al cambio climático. Y otros elementos también importantes que se van a discutir durante esta semana en Bakú es que en el 2022 los delegados de la COP habían acordado que los países que más contaminan deberían de pagar a las naciones en vías de desarrollo por los costos en los que éstes incurren por el cambio climático, estableciendo lo que se llamó
un fondo de daños y perjuicios. Sin embargo, todavía los detalles sobre cómo esto va a funcionar y cómo se va a aplicar todavía se está dilucidando, se está discutiendo. Mientras tanto, también se espera que todas las partes se pongan de acuerdo para reforzar sus ambiciones de recorte de emisiones. Todo esto en un contexto en el que llega al poder de nuevo Donald Trump con sus promesas manifiestas de que va a impulsar la capacidad petrolera de los Estados Unidos. A diferencia de lo que es el gobierno actual de Joe Biden, totalmente a diferencia. Por cierto, hay que decir que Donald Trump está llegando esta segunda vez a la presidencia de Estados Unidos literalmente reforzado, reinvigorado, mucho más que en su primera presidencia, porque durante su primera presidencia, aunque no nos acordemos y aunque pareciera difícil de pensar en este momento, Donald Trump batalló para imponer su voluntad sobre el Congreso de los Estados Unidos. En aquel entonces, Paul Ryan y Mitch McConnell, que eran los dos republicanos líderes de cada cámara del Congreso, no pertenecían a el MAGA, es decir, no eran trumpistas, eran republicanos, pero no eran trumpistas. Eso fue durante la primera mitad de la primera presidencia de Donald Trump. Durante la segunda mitad, los últimos 2 años de la primera presidencia de Donald Trump, el Partido Demócrata tomó control de la Casa de Representantes, lo cual le limitó el poder, o le siguió limitando el poder aún más a Donald Trump. Bueno, pues en esta ocasión que vuelve a la Casa Blanca, Donald Trump ya no tiene esos molestos obstáculos dentro del Congreso de los Estados Unidos. Todavía no se cierran los conteos de votos para el Congreso de los Estados Unidos, pero todo parece indicar que no hay manera de evitar que los republicanos tomen el control de ambas cámaras. Hay que decir que los republicanos tendrán 53 curules en el Senado, con lo cual tendrán una mayoría lo suficientemente grande como para confirmar a jueces federales y cualquier otra designación de gabinete que quiera realizar Donald Trump. Y se da por sentado también, todo parece indicar que los republicanos se van a quedar con la Casa de Representantes también. Hay que decir que el vocero de la Casa de Representantes, Mike Johnson, siempre ha sido apoyado por Donald Trump y entonces todo eso pues le asegura a Donald Trump un control bastante grande sobre el Congreso. Sin embargo, lo que sí va a haber es enfrentamiento dentro de las facciones diferentes dentro del Partido Republicano. Eso sí puede ser. Porque no todo el Partido Republicano es necesariamente trumpista. Y a la hora de hablar de presupuestos y de dinero, ahí dentro del Partido Republicano puede ser tan divisorio como si estuviéramos hablando de republicanos y demócratas. Sin embargo, por supuesto que esto no le va a demeritar de todos modos poder al
presidente Donald Trump, poder casi absoluto. Así es que tiene esto. Rápidamente, antes de irnos a una pausa, déjenme informarle que comenzó en China, o digamos que se festejaba más en China, pero si usted no se ha dado cuenta, el 11 de noviembre, el 11 de noviembre, es el Día de los Solteros, ya a nivel mundial. Todo parece indicar que comenzó en China, pero pues, vaya, al que le guste festejarlo, ya es en todo el mundo, el 11-11 es el Día de los Solteros. En particular, en China, se trata del equivalente comercial en e-commerce al Viernes Negro de los Estados Unidos. Si usted es seguidor de este programa desde que tenemos este programa ya hace 6 años, usted se acuerda que nosotros aquí seguíamos al indicador, así como seguíamos el Viernes Negro como indicador de la fuerza del consumidor de los Estados Unidos, lo mismo era el Día del Soltero para las ventas comerciales electrónicas de China y por tanto una medida de la fortaleza de la economía de China. Y aquí lo mencionamos, pero si usted se acuerda, hace tiempo que no lo mencionamos. ¿Por qué? Pues porque desapareció básicamente con la pandemia este día. Y este noviembre 11, pues de nuevo era una de las principales medidas y de métricas de la fortaleza del consumidor chino, el cual venía cada vez siendo más importante y más clave para el desarrollo de la economía de China, que todavía lo sigue haciendo. El problema es que está muy debilitado ahora. Hay que decir que, sobre todo porque cada vez más chinos podían comprar cada vez más en línea. Alibaba y JD.com, que son los principales grupos de comercio electrónico de China, que impulsaron a esta versión de Viernes Negro chino, solían publicar las cifras de ventas que eran de miles de millones de dólares cada año, ¿sí? Y normalmente cada año era mayor que el anterior, lo cual de nuevo se convirtió básicamente en un indicador de facto de la actividad económica. Sin embargo, desde el COVID, todo esto cambió. El sentimiento del consumidor chino se vino abajo de manera muy severa en el 2002 y no, desde el 2022, y no se ha recuperado hasta ahora todavía. Las ventas comerciales siguen siendo francamente muy débiles en China y ya tanto que las compañías no revelan ya los niveles de venta que antes lo hacían con bombo y platillo, ya no informan, ya no revelan las ventas durante el día del soltero y se da por sentado que es porque no tiene nada bueno que estar presentando. Es decir, que van bajando año con año. Si fuera lo contrario, lo estarían diciendo. Cuando era lo contrario, como cuando era lo contrario. Hay que decir que como una manera de tratar de revitalizar estos números, estos grupos de comercio electrónico comenzaron la época de ventas en línea desde el 14 de octubre, es decir, una semana antes que el año pasado, 2023, y una firma investigadora separada, una firma que observa estos comportamientos de estos datos, afirma que el valor neto de la mercancía vendida habría alcanzado 119 mil millones de dólares hacia el 30 de octubre, lo cual no es una cifra mala en general.
De tal manera que todavía hay esperanza que cuando pase este día del soltero, este 11 de noviembre, las empresas se animen a revelar el verdadero resultado y poder tener una verdadera métrica de las muy importantes actividades del consumidor de China. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjeme informarle que bien, bueno, déjeme informarle que una corte en Roma, Italia, determinó que 7 personas que estaban pidiendo asilo y que fueron llevadas a Albania, que estaban pidiendo asilo, 7 extranjeros que estaban pidiendo asilo en Italia y que fueron llevados a Albania para que tramitaran su asilo desde Albania y que fueron llevados por un navío italiano, determinó esta corte que fueran llevados de regreso a Italia y que se quedaran en Italia en espera de la decisión de que se le diera su asilo. Se trata de la segunda vez que el gobierno de Italia recibe un rechazo por parte de las propias cortes italianas en el intento del gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni de resolver de esta manera lo que consideran es una crisis migratoria. Hay que decir que Italia construyó en Albania, obviamente en acuerdo con Albania, un centro de detención de inmigrantes para los inmigrantes que son atrapados en Italia ser llevados a Albania. Bueno, pues este juez pidió a la Corte más alta de la Unión Europea el que decida si es seguro que estos migrantes puedan ser devueltos a sus países de origen, típicamente Bangladesh y Egipto. De cualquier manera, es un revés importante para el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni. Que por cierto, es algo también que puede pasar en Estados Unidos. Estábamos hablando hace un rato acerca de la intención de Donald Trump de seguir adelante con su promesa de deportar a 10 millones de inmigrantes, pero todavía falta que grupos de activistas, etcétera, presenten demandas en las cortes para evitar que esto suceda así. Y eso lo vamos a estar viendo también, que es lo mismo que está pasando en este momento en Italia. Y bueno, en Japón, Ishiba Shigeru fue reelecto como primer ministro por un voto parlamentario. En octubre pasado,
el partido de Shigeru, que es el Partido Democrático Liberal, y su coalición perdieron su mayoría en el gobierno por primera vez desde el 2009. Así, Ishiba, quien había tomado el puesto de primer ministro en septiembre, había resistido los llamados a que renunciara después de este resultado. Ahora, como líder de un gobierno de minoría, por supuesto que tendrá todo tipo de problema para implementar reformas económicas que son absolutamente necesarias en Japón. Bien, ahora, la situación, vamos a hablar de la situación entre Israel y sus vecinos. Concretamente vamos a hablar con la situación con Gaza. Durante el fin de semana, Arabia Saudita había convocado a una reunión cumbre arábico-islámica en Riyadh, donde los líderes de decenas de países habrían de discutir lo que es un empeoramiento de la guerra que tiene Israel con sus vecinos y otros conflictos más en el Medio Oriente. Hay que decir que, sin embargo, no se está esperando que vaya a resultar muchísimo, simplemente porque los líderes árabes tienen poca influencia, por no decir que nula influencia, sobre quienes están combatiendo. No tienen manera de influir sobre los palestinos, no tienen manera de influir sobre Irán, no tienen manera de influir sobre el Líbano y sobre los que están peleando en el Líbano, y por supuesto que mucho menos tienen manera de influir sobre Israel. Y mientras tanto, todo esto hace que en el terreno la guerra continúe y continúe fuerte. Durante este fin de semana se reporta que Israel mató a decenas de personas en ataques aéreos en Gibalia, en el norte de Gaza, y en otro poblado en el norte de Beirut, en Líbano. Y crecen cada vez más temores de que Irán vaya a atacar de nuevo a Israel en los próximos días, probablemente por medio de alguno de los grupos militantes que apoya, pero que sin embargo seguirá siendo responsabilidad de Irán. Decir también que durante el fin de semana, Qatar, otro país, suspendió su papel como mediador entre Israel y Hamás, asegurando que no tiene ningún sentido ser mediador cuando ninguna de las dos partes son serias en mediar, es decir, ni Israel ni Hamás. Y ahora, encima, diplomáticos tienen todas las dudas de que Joe Biden vaya a realizar algún esfuerzo importante hacia un cese al fuego en esa zona, ahora en estos tiempos en los que su gobierno está a punto de entregar al nuevo gobierno de Donald Trump. De tal manera que, a como está la circunstancia en este momento, el consenso de los observadores es que no habrá cambios en la circunstancia en esa zona, al menos hasta enero, que Donald Trump entre al poder en los Estados Unidos. Y obviamente eso significa que lo único que va a suceder es más muertes en esa zona. Por cierto que, déjeme informarle que
estaba viendo, hay un documental muy bueno que lo puede usted ver en línea y está disponible, está en línea en cualquier parte, usted lo puede ver, del canal PBS, Public Broadcasting System, es decir, PBS, pbs.org, pbs.org, que es este canal público de los Estados Unidos, no del Estado, no del gobierno, sino público, cuyo en línea está disponible en cualquier parte. Usted lo puede ver en América Latina y es un buen medio de información. Y ahí en PBS existe una serie de documentales que se llama Frontline, muy buena, que son documentales sobre circunstancias de geopolítica internacional. Y ahora en conmemoración del aniversario de los ataques, del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, que ya es el primer aniversario de la guerra de Israel con Hamas, este documental Frontline sacó este documental respecto de un año de conflicto. Vale mucho la pena, está muy interesante, está realmente muy interesante el documental, si lo puede ver, está en inglés, pero con subtítulos. Yo se lo recomiendo muchísimo, muy, muy interesante para poder entender bien y yo diría que de manera balanceada el conflicto que está sucediendo allá, ¿no? En este momento. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Cambiando un poco de tema, déjeme informarle que a ver, déjeme nada más encontrar la nota que quería leerle yo a usted. Bien, bueno. Hay un artículo muy bueno, déjeme le comento yo a usted. Hay un artículo muy bueno que aparece en el Wall Street Journal de este lunes. Yo aquí le había comentado acerca de, le informé y le comenté acerca de las ventas, liquidaciones de acciones y por tanto acumulación de efectivo que está realizando Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Se acuerda que lo estábamos hablando aquí? ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Warren Buffett específicamente está deshaciéndose de gran parte de su posesión de Apple. Warren Buffett o Berkshire Hathaway, su empresa inversionista, era uno de los grandes inversionistas en Apple. Era uno de los principales inversionistas de Apple. Apple, una de las compañías tecnológicas, de las compañías más valiosas del mundo, punto. Como usted sabe, Apple ha generado muchísimos millonarios con esta inversión. Quien haya, y pudo haber sido usted, esto nada más es Warren Buffett, usted acuérdese que usted puede comprar una acción de Apple cuando usted quiera. Simplemente tiene que abrir una cuenta en una casa de corretaje y usted compra acciones de Apple. Entonces, cualquiera que haya comprado unas acciones específicamente de Apple hace 5, 10, 15, 20 años, esa acción se ha multiplicado por cientos o miles. Y bueno, resulta que alguien que lo vio claro desde el principio fue Warren Buffett, porque Warren Buffett compró acciones de Apple muy temprano y esa inversión se le ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues la noticia es que recientemente se ha estado deshaciendo de gran parte de esa inversión que él tenía en Apple. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un inversionista decide desinvertir y acumular efectivo? Porque lo que ha estado haciendo Warren Buffett es desinvertir en Apple
y meter el dinero en efectivo. No ha estado comprando nada más. Y entonces, por supuesto que todo esto levanta una serie de especulaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? ¿Qué es lo que está haciendo Warren Buffett, ¿no? Y bueno, una de las inferencias, una de las conjeturas que nos hacemos todos es que definitivamente está pensando, eso es como contraintuitivo, ¿no? Él está pensando en este momento que hay mejores maneras de invertir en este momento ese dinero que tiene en Apple en otra parte. ¿Sí? Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer y qué tipo de compra es la que va a hacer Warren Buffett con esa plata? Vamos a hablar más al respecto, pero quiero aprovechar porque se nos está acabando el tiempo. Y, señor Latortú, ¿me escucha? Sí, le escucho muy bien y perdone que estoy llegando tarde por otros problemas que hubo. Está bien, está bien. Vámonos directo con la entrevista. Además, déjeme informarle al público la situación que está sucediendo en Haití en este momento y nos vamos inmediatamente con nuestro invitado. En Haití, durante esta fin de semana, el gabinete que está controlando y que fue designado para controlar el gobierno de Haití y que este gabinete había designado a un primer ministro, el cual después iba a convocar a elecciones. Bueno, pues este gabinete quitó a este primer ministro en este fin de semana, lo cual se considera que es un agravamiento de la situación que ya de por sí estaba bastante grave. Hay que decir que este gabinete es el que había puesto a este primer ministro y ahora lo está quitando y puso a alguien más. Encima de eso, se está informando este lunes que un avión de la aerolínea Spirit Airlines que volaba de Fort Lauderdale, Florida, a Puerto Príncipe en Haití, al estar a punto de aterrizar en Puerto Príncipe, recibió disparos de fuego desde tierra, lo que hizo al avión desviarse, de volver a despegar y desviarse hacia República Dominicana. Efectivamente, el avión fue impactado por varias balas y la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe dice que las pandillas que están dominando grandes partes de Puerto Príncipe están tratando de interrumpir el flujo de viajeros de Puerto Príncipe hacia el exterior. Así es que ahí lo tiene usted. Está con nosotros Paul Latortú. Él es analista sobre la situación en Haití. Señor Latortú, desafortunadamente tenemos ya muy poquito tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación con el primer ministro? ¿Por qué quien lo puso ahora está decidiendo quitarlo? Porque hay conflicto entre ellos y finalmente lo lograron quitar y poner a otro primer ministro aparentemente más en acuerdo con la forma de operar del comité presidencial. Es un comité presidencial, es una presidencia colegiada hecha de 9 personas, lo que realmente dificulta que la cosa se haga rápido, pero eso es lo que hay. El comité presidencial pudo imponerse, sacar al primer ministro con ella y poner a otro primer ministro en el día de hoy. Y ahora el primer ministro saliente al que sacaron está alegando que esta sacada o esta salida es ilegal. Sí, lo está diciendo, pero ya también se logró salir de la situación. Pidió a su propio gabinete de ir a la toma de posesión del nuevo, limpió su oficina, llevó sus cosas personales desde su casa oficial y desde su oficina. Por el momento, el rehúso el antiguo primer ministro de irse aparentemente ya es historia, aparentemente. Pero fíjese, señor Latortú, a ver, este consejo es un consejo. Este consejo lo pusieron ahí
para tratar de solucionar y comenzar a arreglar. El Consejo puso a este primer ministro y ahora este Consejo lo está quitando. Y como usted lo acaba de decir, hay problemas y conflictos entre ellos mismos. Esto habla nada bien de la situación política que nomás no se resuelve en Haití. No se puede, ni siquiera el Consejo que se había puesto para que se pusieran las cosas en orden, puede ponerse en orden a sí mismo. Pues muy cierto, la situación explica la dificultad de que la gente se puede entender en Haití, eso es cierto. Pero también del otro lado hubo un primer ministro que trató de competir y tomar el poder de la presidencia. Así que es un choque de poder, una lucha por el poder, y eso es el mal en Haití. La gente pelea por el poder y no para servir a la población. Esto es el problema. Claro, ahora déjeme le pregunto yo, con todo lo empobrecido que está Haití y con todos los problemas que tiene en este momento, con todas las pandillas que enseguida le voy a pedir que se refiera al respecto, al que tome el control en Haití, el poder, el próximo presidente, es una serie de problemas grandísimos, como podemos estar viendo. La pregunta es, ¿por qué tanta pelea por quién? O sea, pareciera que se están peleando porque hay sobra quien quiera el poder. La pregunta, ¿qué están buscando? ¿Qué hay en ese poder que es tan deseado para tanta gente? La corrupción. Válgame. ¿Así de plano? O sea, plata. La Eso plata. es lo que hay, eso es obvio lo que hay. Lo segundo es que vienen de grupos ideológicos distintos. Si uno lo analiza bien, la presidencia está dominada por gente que una vez fueron parte del gobierno de Aristide y el primer ministro vino de grupo que eran parte de Martelly y del duvalierismo. Así que ideológicamente están distanciados, representan visiones distintas y a la misma vez, y yo creo que los haitianos estarían de acuerdo para decir eso, que el primer ministro trató de decir que nadie lo podía sacar de ahí pensando que tenía respaldo internacional. Y nosotros sabemos que el respaldo internacional tiene sus límites porque tiene que pasar por los que controlan la situación adentro del país. Eso es como yo lo veo. Así que son conflictos, tratan de poner la gente junto y la gente no quisieron estar juntos. La corrupción es parte de eso, sí. Corrupción significa plata. La plata, ¿dónde está la plata? Hay plata. No, hay plata. Si se da cuenta cómo la gente encuentra la plata, debe darle un solo ejemplo. Hay más ejemplos. Un ejemplo es cuando hay que hacer quién hace qué cosa, qué compañía hace qué cosa, y no se hacen, no se escogen las compañías de la forma legalmente. Eso es uno. Segundo, dentro mismo del control del presupuesto, hay dinero que van para inteligencia, que no se gasta inteligencia y no hay control tampoco. Es como un fondo de donde la gente no tiene que, un black box, vamos a ponerlo así. La Bien. gente no tiene que dar control y si gastanlo para inteligencia o no, no hay ningún control sobre eso. Así que hay un problema también de contabilidad. Créeme, eso existe. Ya, rápidamente, el único país del continente americano que está haciendo algo sobre Haití es Estados Unidos y si queremos contar a República Dominicana, el vecino, pues también. Pregunta, ¿cuál es la perspectiva que usted ve de Estados Unidos y la posición de Estados Unidos ahora con el nuevo presidente Donald Trump? Pues antes que llegue el nuevo presidente, hay un periodo donde nadie sabe lo que está pasando, nadie tiene autoridad y muchas cosas malas pasan en Haití durante periodos de esa forma.
que no hay nadie en control de verdad. Yo creo que ese periodo, vamos a llamarlo interregnum, en Estados Unidos es un momento muy propicio para ese tipo de cosas. Rápidamente, señor Latortú, ¿cómo interpreta usted el ataque a este avión comercial que iba aterrizando en Puerto Príncipe? Pareciera que va más allá de simplemente un loco tirándole a un avión aterrizando. Va mucho más a eso, es cierto. No es la primera vez que pasa eso. En los últimos 5 meses es la tercera vez que pasa eso. Eso es una forma de crear más terror en el país y las gangas demostrar que tienen poder y tienen poder de fuego. Problema serio. Es un problema serio en Haití. ¿Usted cree que la intención era derribar ese avión? No, pero crear problema para que hay menos aviones que entren y salen de Haití. ¿Para qué? Más terror, más inestabilidad, demostrar potencia de la ganga, etcétera, etcétera. Paul Latortú, analista político y económico sobre Haití, experto sobre Haití. Le agradezco muchísimo, señor Latortú, como siempre, su buena disposición a charlar con nosotros. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Saludos. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. MOP Conavi confirma cierre en ruta 1, 2 y 32 por las fuertes lluvias. Mismas lluvias que afectan a 101 centros educativos y 3 operan como albergues. Cortes eléctricos afectarán varios cantones de San José este martes. Y en el mundo, un ataque armado sobre un bar deja a 5 muertos y 7 heridos en México. Clima. Las autoridades de tránsito cerrarán todos los días a partir de este lunes y por los próximos 7 días la ruta 1, 2 y 32 como medida de prevención ante las fuertes lluvias. La apertura de estas vías se evaluará a las 5 de la mañana del día siguiente. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Alejandro Picado, 1,306 personas se mantienen evacuadas en 27 albergues temporales. El Comité de Emergencias mantendrá la alerta naranja en todo el territorio nacional excepto en el Caribe Sur. El panorama continuará lluvioso para la región del Pacífico, el Valle Central y posibilidad de precipitación con tormenta eléctrica en la zona norte y el Caribe, según el Instituto Meteorológico Nacional. Las fuertes lluvias afectaron a 101 centros educativos en el país. Entre las afectaciones están problemas de acceso, anegación de instalaciones y fallas de infraestructura y servicios básicos, según confirmó el Ministerio de Educación Pública. Del total de centros afectados, 46 presentan problemas importantes en su infraestructura. Servicios. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz suspenderá el servicio eléctrico para este martes en varios cantones de San José. Los cortes se realizarán en horarios escalonados y afectarán a sectores específicos
en Montes de Oca, Moravia, Santana y Mora. En Montes de Oca, el servicio eléctrico se verá interrumpido. En Montes de Oca, San Pedro, el servicio eléctrico se verá interrumpido parcialmente entre las 7:30 de la mañana y 5 de la tarde. Los residentes de San Vicente de Moravia experimentarán cortes de electricidad de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y en Santana, San Rafael, se programó una interrupción de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En Mora, Colón, la suspensión del servicio se extenderá de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Internacionales. En México, tan solo unas horas después del ataque al bar Los Cantaritos en Querétaro, que dejó 10 muertos, las autoridades locales reportaron un nuevo incidente en el bar Blink Blink en Izcalli, con un saldo de 5 muertos y 7 heridos. Según reportes locales, los sujetos ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra 2 sujetos conocidos como Richie y Kevin, quienes presuntamente se encontraban en el lugar. Ahí acudieron elementos de seguridad ciudadana de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil, quienes auxiliaron a las víctimas y aseguraron el área mientras la Fiscalía del Estado de México iniciaba las primeras investigaciones. Está usted informado a las 18:01. Gracias por habernos acompañado. Quédese porque está comenzando Masters del Fútbol. Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1.